Revelador, un apache transforma su vida al pagar solo 2 por una novia oculta en una increíble sorpresa en un rincón olvidado del desierto de Arizona, donde el sol quema y la tierra reseca parece casi hablar. Miguel, un joven apache de 22 años, decide arriesgarlo todo. Desde niño, su madre y su abuela le enseñaron el valor de la familia y la importancia de sus tradiciones, pero el peso de la pobreza lo ahoga. A su alrededor, el polvo levanta historias de sueños marchitos. Y hoy, mientras vende frutas y verduras en el mercado, una idea absurda pero tentadora llega a su cabeza, una aplicación de citas que promete milagros en solo $2. La vida no ha sido amable con él, pero la desesperación puede hacer que lo imposible parezca posible. ¿Qué podría perder?, se dice a sí mismo. Con un pulso de emoción, descarga la app y compra una cita virtual. En la pantalla aparece Valentina, una joven que lucha con sus propios fantasmas, y de inmediato siente una conexión. Sus conversaciones son chispas de luz en su historia sombría. Compartir sus sueños, esperanzas y miedos se convierte en su nuevo refugio. Miguel se siente vivo, despertando con cada mensaje que intercambia con ella, pero no todo es tan sencillo. Cuando su familia se entera de esta conexión, las llamas se avivan. Su madre, con ojos cargados de preocupación, le grita. «Estás traicionando nuestra herencia», exclama, sintiendo que la tradición se desvanece en el viento caliente del desierto. La angustia se instala en su hogar, llevándose consigo la calma. Miguel siente que el futuro se convierte en un laberinto, atrapado entre el amor por Valentina y el legado que su familia le ha enseñado a abrazar con orgullo. Cada conversación con Valentina es un bálsamo, pero también un peso. Los murmullos de la comunidad llegan hasta sus oídos, cargados de juicios. ¿Cómo podría alguien luchar por su felicidad sin deshonrar su cultura? Dudas y miedos asedian su mente, la tensión en su hogar se siente como una tormenta de arena. Sin embargo, una chispa de esperanza arde en su corazón, y empieza a pensar en la posibilidad de unir sus dos mundos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, en un evento comunitario donde celebra un legado de valentía y unidad, Miguel reúne el coraje. Se presenta, no solo como un apache, sino como un hombre enamorado que desafía el estigma. Valentina no es solo una conexión digital, es un reflejo de mis sueños. Estas palabras resonan en el aire como el eco de antiguas tradiciones. La multitud sufre un instante de silencio, luego murmullos llenan la atmósfera. El amor y el conflicto atados por los hilos invisibles de la cultura hacen vibrar la comunidad, obligándola a cuestionar sus propias percepciones, pero justo cuando el reconocimiento parece al alcance de su mano, un secreto del pasado de Valentina emerge. Sus corazones laten en sincronía, y el murmullo se convierte en un susurro inquieto. La multitud se detiene, una broma triste se dibuja en sus rostros, preguntándose si este amor puede resistir un nuevo desierto de incertidumbres. ¿Podrán caminar juntos sobre la arena ardiente del pasado? La pregunta flota en el aire mientras Miguel busca respuestas en su interior. El viento soplaba con fuerza, dispersando el polvo dorado del desierto a su alrededor. Miguel se sentía pequeño, un grano de arena almacenado en la vastedad del tiempo. En medio de la multitud presente, el murmullo se había transformado en un torbellino de miradas y murmullos. El rostro de Valentina apareció en su mente, iluminándolo en medio de esa oscuridad. ¿Qué secreto puede cambiarlo todo?, se preguntaba mientras su corazón latía desbocado. Al volver a casa, las paredes parecían cerrársele cada vez más. Su madre, aún temerosa y preocupada por el futuro de su hijo, se aferraba a la tradición y le hablaba sobre sacrificios y lecciones del pasado. Pero la voz de Miguel resonaba fuerte en su interior. ¿Y si Valentina es la respuesta que tanto he buscado? Reflexionaba mientras se sentaba en el borde de su cama, las manos temblorosas rodeando el celular.
Era un paralelismo doloroso, su amor hacía arder su alma, pero también causaba que la lealtad a su cultura se cuestionara. Un nuevo mensaje llegó de Valentina, como un susurro en una noche callada. Acabo de recordar algo, Miguel, hay una parte de mi vida que no he compartido contigo. Es algo importante. La frase lo golpeó con fuerza. Su instinto empujó un suspiro ansioso a sus labios. No puedo creer que haya algo más, pensó, pero en su interior sabía que todos llevaban secretos, y él también. La noche se volvió interminable. Cada pensamiento era un diésel rugiendo en su mente, corría a 1000 por hora. Como si la vida y la cultura estuvieran formulando una batalla dentro de él. ¿Debería enfrentar a Valentina con sus temores? Pero, cada vez que intentaba articular sus dudas, la imagen de su risa lo retenía. Era un recuerdo caluroso, un refugio al cual siempre quería volver. A la mañana siguiente, decidió que necesitaba respuestas. Se reunió con Valentina a través de video. ¿Cuál es ese secreto?, le preguntó. La expresión de su rostro cambió rápidamente, como nubes formándose antes de una tormenta. Es de mi familia, algo que no he podido dejar atrás. Solo quiero que entiendas por qué tengo miedo de comprometernos. Nunca quise lastimarte. Miguel sintió como sus defensas comenzaron a desmoronarse. ¿Por qué debería lastimarme? Yo sé que todos tenemos un pasado. Pero estamos aquí, juntos, en este momento. Sus palabras se sentían como una promesa, una centelleante esperanza en medio de la incertidumbre. No podemos permitir que el miedo nos destruya, le dijo. Valentina lo miró fijamente, una lágrima caída por su mejilla. No se trata solo de mí, Miguel. Hay otros involucrados. La confusión se apoderó de él. ¿Quiénes? Mientras ella empezaba a hablar, el sol se ocultó tras un manto de nubes silenciosas, y una sombra de desasosiego se instaló entre ellos en la pantalla. Miguel sintió que la conversación giraba a un terreno desconocido y aterrador, uno donde el amor y la lealtad a las raíces se encontrarían en un cruce. Miguel, hay algo que no te he contado sobre mi padre. La revelación comenzó a desplazar el aire en sus pulmones, y él se preparó para absorber las palabras como si fueran balas. Él estuvo involucrado en cosas que no solo afectaron a mi familia, sino a tu comunidad. El eco de sus palabras los envolvió, fabricando un nuevo vacío. ¿Podría el pasado de Valentina destruir lo que él había comenzado a construir? La pregunta se convertía en una realidad incómoda, y mientras el silencio se eternizaba, Miguel entendió que su lucha recién comenzaba. ¿Sería capaz de ir más allá? La revelación de Valentina flotaba en el aire con angustia. Una decisión pronto debía tomarse. La conversación en la pantalla se convirtió en un mar de incertidumbres. Valentina tragó saliva, sus ojos llenos de un temor palpable que Miguel había comenzado a reconocer. La imagen de su padre, un hombre que siempre había admirado en sus relatos y recuerdos, ahora pesaba en su mente como una sombra oscura. ¿Qué fue lo que hizo?, preguntó Miguel, su voz temblorosa ante el abismo que se abría entre ellos. Él formó parte de un grupo que no solo hizo cosas que lastimaron a muchos, sino que también se dedicaron a traficar con secretos, murmuró Valentina, casi en un susurro. Miguel sintió como la sangre se le helaba. ¿Secretos de mi comunidad? Valentina asintió lentamente, y las lágrimas comenzaron a surcar su rostro. Miguel, no tengo control sobre el pasado de mi padre. Solo quiero ser yo y vivir sin su sombra. Pero cada vez que pienso en un futuro a tu lado, ese pasado me persigue. La incredulidad brotó en Miguel. Una corriente de miedo, confusión y dolor se apoderó de él. ¿Era posible que toda la belleza que había encontrado en Valentina se manchara por algo que no había hecho ella? Pero también había una conexión más profunda que lo mantenía anclado a ella. Su amor era como un faro brillante en medio de un mar oscuro. Valentina, esto no te define a ti. Tú eres más que los errores de alguien más. Ella se produjo un gesto de duda, cubriendo su rostro con las manos por un instante, como si intentara contener la tormenta que se asomaba. Sé que lo dices con todo tu corazón, pero no, interrumpió él, su voz resonando más fuerte de lo que pretendía. Toma el poder que tienes sobre tu vida. No permitas que su pasado decida tu futuro. Los ojos de Valentina se encontraron con los suyos, y por un breve instante, el mundo exterior se desvaneció.
Sin embargo, la preocupación persistía en su mirada. Lo que no entiendo es, ¿por qué tus padres no te han advertido sobre eso? ¿Por qué nunca se mencionó? Miguel respiró hondo, consciente de que ese tema era espinoso. Mis padres también tienen secretos. Este lugar donde vivimos, las tradiciones que nos inculcan, todo tiene sus sombras. La realidad lo golpeó. Existían historias ocultas en cada familia, estigmas y dolor que se traspasaban de generación en generación. Quizás nuestra única opción sea enfrentar ese dolor juntos. Valentina esbozó una sonrisa triste, pero Miguel pudo ver el destello de esperanza en sus ojos. ¿Y si? Empezó ella, llenando la tensión en el aire. ¿Y si lo que traemos a esta relación no es solo amor, sino todo ese dolor? Entonces lo haremos más fuerte, respondió él, sintiendo cómo la conexión entre ellos se profundizaba con cada palabra. Haremos un camino nuevo. No podemos salir de la sombra, pero podemos aprender a vivir con ella. Los dos se miraron, sintiendo que su confianza mutua comenzaba a edificar una cerca alrededor de sus corazones. Poco a poco, el viento del futuro parecía despejarse. Al menos por un momento, sin embargo, un murmullo inquietante comenzó a surgir desde el más recóndito rincón del corazón de Miguel. ¿Qué pasará si la comunidad se entera? ¿Si alguien le habla a mis padres de esto? La pregunta colgaba entre ellos, pesada e inevitable. Valentina bajó la mirada, y de repente el aire se volvió denso, como si cada palabra tuviera profundidad y peso. Estaba claro que los secretos, aunque liberadores, también eran un detonador. Debemos decidir juntos, dijo ella en voz baja, su voz casi imperceptible. Todo podría cambiar si tomamos la decisión correcta o la incorrecta. El eco de la afirmación resonó con un desafío claro, mientras el horizonte se oscurecía en sus corazones. Miguel sabía que el momento de enfrentarse a su familia se acercaba, y el futuro que había comenzado a soñar se tambaleaba al borde del abismo. El amanecer estaría lleno de promesas, pero también de decisiones de vida o muerte. ¿Estás lista para lo que viene?, le preguntó él, sintiendo en su pecho una mezcla de temor y fuerza. La respuesta de Valentina sería el preludio de todo lo que vendría. El silencio. Recuperó protagonismo, lleno de límites, promesas y esperanzas que aún no habían sido pronunciadas. El día siguiente llegó silencioso, como un secreto susurrado al amanecer. Miguel se despertó con un nudo en el estómago. La luz filtrándose por la ventana parecía burlarse de su inquietud. Sabía que el momento de hablar con sus padres se acercaba, y cada segundo que pasaba lo llenaba de ansiedad. Decidió salir a caminar. El aire fresco de la mañana lo envolvió, pero su mente estaba atrapada entre las dudas. Al llegar al parque, se sentó en una banca bajo un árbol frondoso, observando a los niños jugar con sus risas y gritos. Eran sonidos simples, vida pura. Deseó que su mundo pudiera ser tan sencillo también. Valentina llegó poco después, con los ojos algo hinchados. Miguel se levantó y la recibió con un abrazo que transmitía consuelo y al mismo tiempo un peso compartido. No tengo idea de cómo se lo voy a contar a mis padres, confesó ella, su rostro expuesto a la vulnerabilidad. No tienes que hacerlo sola. Estoy contigo en esto, le dijo Miguel, sintiendo que sus palabras eran un ancla en la tormenta que se gestaba. Después de un momento de silencio, Valentina se atrevió a mirar a Miguel. Es confuso, Miguel. Parte de mí quiere gritarlo al mundo. Pero también tengo miedo de lo que puedan hacer, de cómo reaccionarán. Miguel sintió un escalofrío. Nadie tiene el derecho a decidir quién eres tú. Solo tú. Ambos sabían que no podían seguir evadiendo lo inevitable. Los secretos de su pasado acechaban, y aunque el amor que sentían era fuerte, el temor de ser rechazados por sus familias era aún más poderoso. La tarde se deslizó entre ellos en un vaivén de emociones, dejando sus corazones expuestos. Cuando llegó el momento de regresar a casa, Miguel sintió como si cada paso fuera más pesado que el anterior. Atravesaron el vecindario en un silencio tenso, cada uno sumido en sus pensamientos. La casa de Miguel se alzaba ante él como un castillo, pero en su corazón se sentía como una prisión. ¿Y si tus padres me rechazan?, preguntó Valentina de repente, su voz quebrada. ¿Y si deciden que no hay lugar para mí en tu vida? Esa decisión no es de ellos,
Valentina. Lo que siento por ti es real. No puedo cambiar eso, le respondió, con la firmeza que su corazón reclamaba. Al llegar a su casa, Miguel sintió el aliento entrecortado. Es hora, murmuró, y Valentina asintió, su rostro mezcla de esperanza y temor. Juntos, cruzaron el umbral, sintiendo que el aire se hacía denso. La casa estaba en silencio, solo se escuchaban los murmullos de la televisión en la sala. Al ver a su madre en el sofá, el corazón de Miguel latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. «Hola, mamá», saludó, su voz bajó pero clara. La mujer se volvió, y en su rostro Miguel leyó preocupación. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó. Miguel tragó saliva, sintió que el momento había llegado. El peso de lo que iba a revelar le golpeó con fuerza. «Necesito hablarte sobre alguien muy importante en mi vida». Valentina observó la escena con el miedo y la esperanza entrelazados. Justo cuando Miguel iba a hablar, el sonido del teléfono rompió el aire. Su madre lo miró con aprensión y se levantó para responder. «No. Puede esperar», murmuró Miguel, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Pero algo en la expresión de su madre desvió toda la atención. «Es el abuelo», dijo ella, con un tono diferente. La tensión en la sala creció como un remolino. Miguel sentía que el momento crucial se desvanecía. «¿Qué tiene que ver mi abuelo en esto?», preguntó, su voz temblando. «Él quiere hablar con todos nosotros sobre el pasado», replicó su madre, mientras se estremecía ante más que solo el eco de las palabras. Las miradas se cruzaron entre Miguel y Valentina, y todo lo que habían planeado parecía tambalearse sobre un hilo frágil. La sala, antes lejana, se llenó de un presentimiento oscuro. Ahora, el secreto del abuelo se cernía como una sombra sobre ellos. ¿Eran las revelaciones del pasado las que amenazaban con separarlos? La inquietud se apoderó de Miguel, y sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. El futuro brillaba en su mente, pero los ecos del pasado estaban listos para enredarlo. ¿Se atrevería a descubrir lo que se escondía en las sombras? Miguel sintió que el aire se hacía aún más pesado mientras su madre hablaba por teléfono. Las palabras de su madre parecían flotar en la habitación, enredándose en sus pensamientos. Sobre el pasado, resonaban como un tambor en su mente, atrapándolo en un bucle de incertidumbre. «¿Qué quiere decir con el pasado?», murmuró Miguel para sí mismo, sintiendo que su voz se perdía en la inmensidad de la sala. Valentina, a su lado, miraba con inquietud, como si la imagen de la madre de Miguel se propagara en un eco inmenso que llenaba el espacio a su alrededor. «¿Crees que sepa algo de nosotros?», preguntó en un susurro tembloroso, con el rostro palpitante de ansiedad. «No lo sé», respondió Miguel, incapaz de desviar la mirada de su madre, quien colgó el teléfono y se volvió hacia ellos con una expresión que combinaba cuidado con la preocupación. «Miguel, Valentina, necesitamos hablar. Tu abuelo ha estado recordando cosas que deberían permanecer en el pasado». Miguel sintió que una ola de frío le recorría la espalda. «¿Qué cosas?», interrumpió, la premura en su voz era evidente. «Cosas sobre nuestra familia, cosas que nunca te he contado. Cosas que te involucran más de lo que imaginas». Cada palabra era como una piedra tirada a un lago tranquilo, creando ondas que se expandían dentro de él. «¿Qué tipo de cosas?», cuestionó Miguel, su vulnerabilidad resonando en su voz. «Te lo explicaré todo, pero primero necesitamos que tu abuelo venga». «Tal vez sea más fácil escucharle a él», su madre respondió con una mirada seria, haciendo que las palabras se detuvieran en la garganta de Miguel. «Mamá, espera», dijo Valentina, tomando aire. «¿De qué se trata esto realmente? ¿Por qué no nos lo dices ahora?». La madre de Miguel suspiró, como si toda la carga que llevaba sobre sus hombros fuera demasiado pesada para soportar. «Porque mi vida se complica al hablar del pasado. Porque hay algo que puede cambiarlo todo, y no solo para ti». Miguel intercambió miradas con Valentina, sintiendo que lo que comenzaba como un momento de decisión se transformaba en un laberinto de secretos y tiempos pasados que amenazaban con destruir lo que habían construido juntos. La tensión se sentía en el aire, espesa como una tormenta a punto de estallar. «¿Es realmente tan grave?», preguntó Valentina, temiendo la respuesta. «No lo sé», dijo la madre, y la duda en su voz fue aún más desgarradora.
Pero lo descubrirás pronto. Miguel sintió un frío intenso en sus huesos, un presentimiento sombrío se apoderó de él. Tenía que enfrentar la situación, no solo por él, sino también por Valentina. Porque bien sabía que lo que los unía podía desvanecerse ante la revelación de un oscuro secreto familiar. La espera se hizo interminable, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante suspendido entre el miedo y la revelación. Cuando el timbre sonó, Miguel dejó escapar un suspiro, su corazón latía frenéticamente. «Es él», dijo su madre, acercándose a la puerta con paso lento. Miguel se quedó quieto, temiendo lo que vendría. Y si lo que su abuelo tenía que decir era una verdad que lo separaba de Valentina para siempre, la puerta se abrió y la figura del abuelo apareció en el umbral, con un semblante marcado por años de historias no contadas. Su mirada, seria y profunda, buscó a Miguel, y en ese instante, todo cambió. «Necesitamos hablar, Miguel. Lo que tengo que decirte no puede esperar». La ansiedad apretó el pecho de Miguel, y en un susurro temeroso preguntó, «¿Sobre qué?». «Sobre tu identidad, y lo que realmente significa ser parte de esta familia». La historia de Miguel estaba a punto de transformarse, pero ¿a qué costo? Miguel tragó saliva y sintió una punzada en el estómago. La voz de su abuelo resonaba en su mente como un eco profundo. «¿Qué hay de malo con mi identidad? ¿Qué puede cambiar eso?». Se obligó a mantener la calma, aunque el caos interno crecía. Valentina tomó su mano, dándole un apretón firme. Sus ojos brillaban con incertidumbre, mostrando su apoyo silencioso en aquel momento. La madre de Miguel, con la mirada fija en su padre, parecía haber sido transportada a una época en la que las revelaciones familiares golpeaban con el peso de un huracán. «Abuelo, por favor explícalo». La voz de Miguel sonó más fuerte de lo que sentía. Era un intento de anclarse a la realidad, de encontrar un sentido en medio de la tormenta. El abuelo asintió lentamente, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara toneladas. «Miguel, hay cosas en nuestra familia que han permanecido ocultas por mucho tiempo, secretos que han afectado nuestras vidas profundamente. Tú tienes una herencia que quizás no conoces, y puede que sea tiempo de desenterrarlo». El corazón de Miguel se aceleró. «¿Una herencia? ¿De qué hablas? Tu vida no es solo lo que ha estado frente a ti. Hay historia, hay nombres que resuenan en nuestros ancestros, y que pueden definir quién eres», continuó el abuelo, y su voz temblaba con la memoria de lo perdido. Tú no eres simplemente Miguel. Eres parte de algo más grande. Tu linaje tiene conexiones que pueden sorprenderte». Miguel miró a Valentina, que parecía tan perdida como él. «¿Qué quieres decir? ¿Hay más personas involucradas? Hay un continente de historias, tus antepasados son más de lo que creías. Y su pasado podría influir en tu futuro», dijo el abuelo, su mirada se endureció, como si luchara con la carga de la verdad. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». La frustración emergía en la voz de Miguel. «¿Por qué mantener esto oculto?». «Porque no sabía cómo hacerlo», respondió el abuelo, su voz ahora suave pero pesado con la culpa. «Siempre creí que era mejor protegerte de este pasado. De dolores y decisiones que podrían atormentarte. Pero el tiempo ha cambiado. Los secretos no se pueden tragar para siempre». Y en ese momento, el silencio se volvió uno con la tensión. Miguel se sintió atrapado entre el anhelo de saber y el miedo de lo que podría encontrar. Su cabeza daba vueltas, y efectos de la revelación inminente empezaron a golpearle. Mientras el abuelo continuaba hablando, un destello de algo en su rostro hizo que Miguel se detuviera. Era un destello de pertenencia, algo que se sentía como una mezcla entre temor y emoción. «Hay algo más», dijo el abuelo, apesadumbrado, sacando un viejo álbum de fotos de su bolso. Las manos temblorosas pasaron las páginas en silencio, hasta que se detuvieron en una imagen amarillenta, que mostró a un grupo familiar con rostros desconocidos. Miguel se inclinó más cerca. «¿Quiénes son ellos?». Los ojos del abuelo brillaron con historias. «Aquellos son nuestros ancestros. Y sus decisiones marcan cada recoveco de tu vida hoy. Es hora de que entiendas lo que significa ser parte de esta familia y de lo que se espera de ti». La ansiedad se reunió en el pecho de Miguel, y su voz tembló al preguntar, «¿De qué se espera de mí? ¿Qué significa realmente?».
El abuelo lo miró fijamente, como si cada palabra que decir pesara una tonelada. Hay un legado, Miguel. Uno que te pertenece, pero hay otros. Miguel sintió que el aire se cortaba alrededor de él y entonces, en ese instante cargado, la verdad lo golpeó como un rayo. ¿Otros? ¿De qué hablas? Las palabras estaban a punto de estallar, pero el abuelo solo sonrió triste y murmuró, lo descubrirás pronto. Miguel se sintió naufragar en el mar de la confusión. La revelación apenas estaba comenzando, pero algo en su pecho gritaba que esto solo era el principio de una tormenta que cambiaría todo. Miguel miró a Valentina, y en sus ojos vio el reflejo de su inquietud. Ambos comprendieron que el curso de sus vidas estaba a un paso de ser alterado de maneras que nunca imaginaron. ¿Estás listo para enfrentar lo que viene, Le? Preguntó Valentina, su voz temblando tanto como la de él. Desde que escuché lo del pasado nunca he estado más listo, respondió Miguel, convencido de que la verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz, y así, mientras la tarde caía con el cielo tornándose naranja, un nuevo tipo de sombra empezaba a asomarse sobre sus vidas. ¿Qué tan oscuros y complejos podían resultar los lazos familiares? La respuesta estaba aún por llegar, y Miguel no sabía si estaba preparado para aceptarlo. Los latidos del corazón de Miguel resonaban en su pecho como un tambor en medio de un silencio abrumador. La imagen de aquellos rostros desconocidos se había grabado en su mente, y no podía despojarse de la sensación de que algo muy grande se avecinaba. ¿Quiénes eran realmente esos ancestros? ¿Qué secretos ocultaban sus miradas? El abuelo cerró el álbum con un suspiro profundo, como si las páginas revelaran más de lo que estaba dispuesto a compartir. Cada generación tiene sus historias, Miguel. Hay decisiones que nos han llevado hasta aquí. Hay un peso en nuestra familia que debes conocer. Miguel se sintió abrumado. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Porque es tu tiempo, la voz del abuelo era firme pero cargada de melancolía. Tú formas parte de ello, y es tiempo de que entiendas que no estás solo. Hay otros que están esperando ser encontrados. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel mientras esas palabras resonaban en su mente. Había algo más en juego, algo que no podía vislumbrar aún. Su mirada se encontró con la de Valentina, quien sostenía su mano con un apretón que le devolvió algo de seguridad. ¿A qué te refieres con otros?, preguntó Miguel, tratando de mantener la voz firme a pesar de la inquietud que lo consumía. El abuelo hizo una pausa, sus ojos se perdieron en la distancia. Hay parientes lejanos, conexiones que podrían cambiar tu vida. Y hay un destino que te llama, Miguel. No estamos solos en este viaje. Miguel sintió una mezcla entre curiosidad y temor, un impulso de entender lo que sus antepasados habían enfrentado. ¿Dónde están? ¿Cómo los encuentro? Con el tiempo, lo descubrirás. Pero recuerda, hay un legado y una responsabilidad que aceptar. No todos los secretos son dulces, algunos pueden herirte, el abuelo advirtió, su voz llena de peso. De repente, el recuerdo de las historias que su madre solía contarle sobre sus abuelos, sus dificultades y sacrificios, resurgieron en su mente. ¿Qué tan oscuros son esos secretos?, preguntó Miguel. Algunos son sombras de dolor, otros de valentía, respondió el abuelo. Eres la suma de todas esas vivencias. Antes de que decidas cuál camino emprender, debes conocer el pasado. Eso te dará la fuerza para enfrentar cualquier desafío que venga. ¿Estás preparado para eso? Valentina inquirió, su mirada serena pero inquisitiva. Creo que no tengo otra opción, ¿verdad? Miguel exhaló, sintiendo el peso de la decisión caer sobre sus hombros. El eco de las palabras de su abuelo resonaba profundamente en su ser. ¿Qué tal si me topo con algo que nunca quise saber? Así es como funciona la vida, amor. A veces, el conocimiento duele, pero también libera. Valentina le sonrió, llenándolo de calidez. En ese momento, Miguel comprendió que no podría escapar a su destino. Lo que había sido encubierto desde hacía generaciones debía revelarse, y aceptarlo implicaba un viaje que le cambiaría la vida. Con determinación renovada, miró a su abuelo. Estoy listo para enfrentarlo. ¿Cuál es el primer paso? El abuelo sonrió débilmente, como si viera en Miguel un reflejo de sus propios años de lucha. Primero,
un viaje. Habrá que ir a donde las raíces de nuestra familia están enterradas. Ahí descubrirás más de lo que imaginas. El aire se volvió denso con la carga de la incertidumbre, pero también de la esperanza. Miguel sabía que esta travesía sería complicada, llena de emociones encontradas y revelaciones. Una última cosa, el abuelo agregó, mirándolo firmemente. Hay fuerzas que no querrán que descubras la verdad. Debes estar listo para luchar por lo que es tuyo. Miguel sintió que el mundo giraba a su alrededor. La sombra de lo desconocido se alzaba sobre él, despertando en su interior un fuego que nunca había imaginado. ¿Qué fuerzas antagonistas encontraría? ¿Qué verdades lo estaban esperando en el camino? Mientras la tarde se desvanecía y la oscuridad comenzaba a envolver todo, Miguel supo que su viaje apenas comenzaba y construyó en su mente un mapa de lo que vendría. Con cada paso hacia el futuro, una pregunta lo atormentaba: lo que descubra realmente cambiaría todo, o había cosas que era mejor dejar enterradas. El viaje estaba a la vuelta de la esquina, pero antes de comenzar, Miguel sintió que debía despejar su mente. Se levantó de la silla y caminó hacia la terraza. El cielo estaba pintado con tonos de naranja y morado, y la brisa suave traía consigo los recuerdos de su infancia en ese lugar. Mientras contemplaba el horizonte, su mente divagó entre las posibilidades. Valentina se acercó, apoyando su mano en su hombro. ¿En qué piensas?, le preguntó, su voz suave como el viento que acariciaba las hojas de los árboles. En lo que venga, respondió Miguel. Lo que descubra podría cambiarlo todo, pero ¿y si es algo que no quiero saber? Se dio vuelta y encontró el apoyo en su mirada, un faro en la tormenta que sentía en su interior. Al final, esto es parte de ti. Enfrentar esos secretos es como limpiar una herida. Duele, pero luego sanará, dijo Valentina, sus palabras llenas de una sabiduría que Miguel apreciaba. ¿Y si esos secretos son más oscuros de lo que podemos imaginar? Miguel se sintió vulnerable al exponer su miedo. Valentina hizo una pausa, como si considerara cuidadosamente sus palabras. Pero también pueden ser luces en la oscuridad. Historias valientes que te inspiren a ser mejor. Miguel asintió, sintiéndose un poco más aliviado, pero la inquietud seguía latente. ¿Estás lista para esto?, preguntó, mirándola a los ojos. Siempre estaré contigo, en cada paso, respondió ella, apretándole la mano. Al día siguiente, partieron rumbo al pueblo de sus antepasados, un lugar que había escuchado tantas veces, pero que nunca había visitado. Mientras se acercaban, la carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de hojas doradas. La naturaleza parecía compartir su inquietud, como si también esperara la revelación que acechaba en el horizonte. Cuando llegaron, el aire tenía un sabor diferente, una mezcla de historia, sabor y algo más, algo que no podía identificar. La primera parada fue el archivo del registro civil, donde su abuelo había forjado años de historias familiares. La biblioteca estaba llena de libros antiguos y documentos desgastados por el tiempo. Mientras hojeaban las páginas polvorientas, un viejo registro llamó la atención de Miguel. Un nombre desconocido emergió entre los detalles de su árbol genealógico. Una tía abuela a la que nadie había mencionado antes, Clara. ¿Quién era Clara?, preguntó Miguel a la bibliotecaria, una mujer de cabello canoso que parecía haber guardado los secretos del pueblo en su mirada. Clara fue una mujer valiente. Vivió tiempos difíciles, y muchos en la familia no hablan de ella, dijo la bibliotecaria, titubeando. Su historia está llena de misterios. Hay quienes creen que se marchó, dejando atrás un legado que aún resuena. ¿Marcharse? La palabra provocó un ecosistema de preguntas en la mente de Miguel. Una sensación de urgencia lo llevó a profundizar más. Mientras seguían investigando, Miguel sintió que una sombra se cernía sobre ellos. Esa misma tarde, un grupo de hombres desconocidos entró en la biblioteca, su presencia imponente y enigmática. Sus miradas eran de desdén, como si percibieran que Miguel y Valentina no eran bienvenidos. Uno de ellos se acercó y confrontó a la bibliotecaria. ¿Qué hacen aquí? Este lugar no es para susurros del pasado, le dijo, como si sus palabras contuvieran un aviso. El aire se volvió denso, y el corazón de Miguel latía de manera frenética. ¿Eran ellos parte de lo que debía descubrir?
Valentina se mantuvo cerca de él, su mano entrelazada con fuerza. No dejaremos que nos intimiden, murmuró, reafirmando su compromiso. En ese momento, Miguel supo que ese viaje no solo significaba descubrir ancestros, sino también enfrentarse a aquellos que preferían que la verdad permaneciera oculta. La familia, el legado, el destino, todo dependía de él. Mientras la tensión aumentaba, Miguel se dio cuenta de que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Una pregunta ardía en su mente: ¿podría descubrir la verdad sin perderse en la oscuridad de su historia? O, peor aún, ¿perdería a aquellos que amaba? A medida que se formulaba esas preguntas, la puerta de la biblioteca se cerró con un estruendo, como si el destino estuviera llamando a su puerta. El bullicio de la biblioteca se convirtió en un eco lejano mientras Miguel contemplaba a los hombres que habían irrumpido en el lugar. La tensión era palpable, llenando el aire con un instinto de supervivencia que hacía que su piel se erizara. Cada mirada de los extraños parecía calar hondo, como si desnudara sus secretos en plena luz del día. ¿Qué hacemos?, susurró Valentina, su voz apenas audible, pero cargada de temor. Ella había percibido lo que él sentía, un peligro inminente que amenazaba su propósito. No lo sé, respondió Miguel, sintiendo que su usual confianza se desvanecía ante la presión. Era una situación que nunca había imaginado, pero su instinto le decía que debía actuar. Necesitamos saber más sobre Clara. Tal vez haya algo en su historia que explique lo de estos hombres. Los desconocidos se habían asentado en una esquina, murmurando entre ellos, lanzando miradas rápidas hacia la pareja. Uno de ellos, un hombre robusto con un sombrero de ala ancha, hizo un gesto hacia la bibliotecaria. «Dile a esos forasteros que se marchen antes de que se arrepientan», resonó su voz, autoritaria y burlesca a la vez. Miguel se sintió invadido por una mezcla de osadía y determinación. Apretó la mano de Valentina y se acercó a los hombres. «Estamos aquí para conocer nuestra historia, lo que sucedió con Clara», dijo con firmeza. No quería mostrar debilidad, aunque notaba que su corazón palpitaba en su pecho como un tambor descontrolado. El hombre de sombrero se volvió lentamente, una ceja levantada. «¿Clara? Esa es una historia que no te conviene oír, niño». «Algunas cosas están mejor enterradas», respondió con desdén, y su mirada ardía con un desafío. Miguel sintió como una oleada de energía recorrió su cuerpo. «Es mi historia también», respondió, valiéndose de cada gramo de coraje que había dentro de él. «No dejaré que me digan lo que puedo o no puedo saber». El murmuro entre los hombres creció, y por un momento, el espacio pareció congelarse. Valentina, a su lado, respiró hondo, su fuerza inquebrantable alimentando su resolución. Este viaje no es solo sobre preguntas sin respuestas. Es sobre encontrar quiénes somos realmente, se atrevió a decir, su voz ahora más potente. El robusto, después de un breve intercambio de miradas con sus compañeros, se echó a reír. ¿Y si te dijéramos que algunas verdades son mejor dejar en el pasado? Hay secretos que pueden destruirte. ¿Estás listo para eso? Miguel sintió que su pulso se aceleraba. La idea de perder a Valentina, de romperse en mil pedazos si lo que descubría resultaba ser devastador, lo absorbía todo. Pero hubo un momento donde todo su ser clamó por la verdad, una necesidad inherente que no podía ignorar. No hay luz sin oscuridad. Y yo elijo ver, afirmó finalmente, su voz resonando en el silencio. Los hombres se miraron entre ellos, y poco a poco, el hombre de sombrero pareció divertirse con la audacia de Miguel. Entonces, quiero que recuerdes esto. A veces, lo que se oculta está más cerca de lo que crees. Con esas palabras, el grupo dio media vuelta y salió de la biblioteca, dejando una estela de caos en su camino. Miguel y Valentina intercambiaron miradas, medio vacilantes, medio decididos, reflejando el cernido panorama en sus corazones. ¿Qué significa eso?, preguntó Valentina. Significa que no estamos solos, que hay más en juego aquí de lo que imaginamos, contestó Miguel, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Mientras abandonaban la biblioteca, sintieron que un juego peligroso apenas había comenzado. Vamos a encontrarte, Clara, dijo Miguel en voz baja. Lo que sea que hayas hecho, estoy decidido a entenderlo, incluso si eso significa enfrentar sombras y secretos aún más oscuros. Afuera,
El sol se estaba ocultando, pero sus corazones estaban encendidos. La búsqueda de la verdad no solo sería un viaje hacia el pasado, sino hacia el futuro. ¿Qué revelaciones les depararía esa decisión? ¿Cuáles secretos saldrían a la luz? Y mientras caminaban hacia lo desconocido, otra pregunta le surgió a Miguel: ¿estamos preparados para lo que descubramos de nosotros mismos? La respuesta seguía flotando en el aire, como una promesa de lo que vendría. El viento soplaba suave como un abrazo mientras Miguel y Valentina regresaban a su hogar, sin poder deshacerse de la creciente ansiedad que pesaba en sus corazones. Habían decidido seguir el hilo de su historia juntos, pero lo que habían descubierto no era simplemente un camino hacia el pasado, era una misión que reclamaba valentía. Cada paso que daban hacia su hogar era un eco en sus mentes, había más en juego de lo que jamás imaginaron. Al llegar, el crepúsculo bañaba su vecindario con tonos dorados, creando una atmósfera que parecía casi mágica. Sin embargo, la realidad que los esperaba dentro de la casa era más dura. Las palabras de su abuelo aún reverberaban en sus corazones: hay fuerzas que no querrán que descubras la verdad. Y Miguel sabía que el tiempo para enfrentarlas había llegado. Después de una cena en silencio, Miguel sintió que el momento se había acumulado en el aire pesado. Se volvió hacia Valentina, sus ojos llenos de determinación. ¿Listas para enfrentarlo?, preguntó. Su voz contenía una mezcla de nervios y resolución. Siempre, respondió Valentina, dándole un apretón en la mano que fue como gasolina para su fuego interno. Juntos, se encaminaron hacia la sala, donde su madre se sentó con una expresión inquebrantable. Mamá, comenzó Miguel con voz firme. Necesito hablarte sobre algo importante. Lo que descubrí sobre Clara y lo que implica para nosotros. La atmósfera se volvió tensa, y el corazón de Miguel latía desbocado. Su madre lo miró con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué hay de Clara?, preguntó, su voz baja y serena, pero con un temblor sutil. Es parte de nuestra historia, una historia que no podemos ignorar, explicó Miguel, su voz elevándose. Pero también hay secretos, cosas que he comenzado a comprender. Y que los hombres en la biblioteca estaban tratando de proteger, a toda costa. La confesión parecía guati en el aire. La madre de Miguel cerró los ojos, como si estuviera recogiendo sus pensamientos. Hay cosas que el pasado guarda para sí, Miguel. Hay dolor incluso en la verdad. Su mirada se volvió profunda y reflexiva. No les tenemos miedo, interrumpió Valentina. Lo que queremos es entender. Entender quiénes somos en realidad, incluso si es doloroso. Las palabras resonaron en la habitación, llenándola de una energía inigualable. El silencio se alzó, como una pared, y Miguel miró a su madre. ¿Qué no nos has contado? ¿Qué está detrás del secreto de Clara? La súplica en su voz era palpable. Finalmente, su madre suspiró. Clara era un espíritu libre. Hizo cosas de las cuales nuestra familia no siempre se enorgullece. Pero eso no define quiénes son ustedes. No quiero verles lastimados. La tensión se transformó en un susurro, lleno de posibilidades. Miguel dio un paso más, acercándose a su madre. No podemos dejar que el pasado nos defina. Queremos conocerla, incluso si es doloroso, incluso si no nos gusta. La madre de Miguel lo miró, y en su mirada se entrecruzaron el orgullo y el miedo. Entonces, lo que está guardado debe salir. A veces, los secretos se guardan para proteger, pero la verdad también libera. Tomando aire, continuó. Tu abuelo fue parte de decisiones que costaron. Clara se fue por su propio camino, y su legado no fue un legado fácil. Las palabras resonaron en la habitación. Miguel sintió que un nuevo entendimiento brotaba en su interior. Estamos dispuestos a enfrentar eso juntos, respondió, dirigiéndose a Valentina. Y, si es necesario, a buscarla. No podrán hacerlo solos, dijo su madre, la voz ahora llena de determinación. Deberán buscar la ayuda de la comunidad. No todos lo verán con buenos ojos, pero no están solos en esto. Miguel sintió un rayo de esperanza. Entonces, juntos lucharemos por el futuro que queremos. Ese compromiso marcaba el comienzo de nuevo, un nuevo viaje.
Miguel y Valentina, lo más importante, estaban dispuestos a enfrentar la verdad. Los días siguieron deslizándose, fusionando la búsqueda de Clara y la aceptación de su historia. Poco a poco, Miguel y Valentina fueron tejiendo conexiones con miembros de su comunidad, compartiendo sus descubrimientos. Con cada conversación, el peso de la revelación se volvía más ligero. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, sentados en el patio, Valentina miró a Miguel y sonrió. «Estamos creando nuestra propia historia, ¿no?», preguntó, con una chispa de entendimiento en sus ojos. Miguel asintió, su corazón rebosante de gratitud. «Sí, cada palabra cuenta. Cada paso en este viaje nos acerca a la verdad de nuestra familia». Finalmente, un día llegaron noticias de Clara. Había encontrado a alguien que conoció su historia. Eran gentes como ellos, dispuestos a compartir su legado, y Miguel supo que era el momento de encontrarse cara a cara con su pasado. La comunidad se reunió, uniendo fuerzas. Miguel, Valentina y sus padres tomaron la decisión de viajar al pueblo, un lugar donde sus raíces estaban esperándolos con ansiedad. Y allí, al llegar, ya no solo eran Miguel y Valentina, sino un grupo dispuesto a enfrentar cualquier sombra que amenazara su prosperidad. Cuando el sol salió sobre el horizonte, había más que solo un viaje, había un futuro esperanzador ante ellos. Miguel supo que lo que descubrieran no solo cambiaría su vida, sino también el destino de su comunidad y sus tradiciones, con el mismo amor que habían cultivado. Se miraron el uno al otro y supieron que la lucha por su verdad valía cada lágrima derramada y cada temor enfrentado. «Este es nuestro momento», dijo Miguel, y Valentina sonrió, con lágrimas en los ojos y una luz radiante en su corazón. Nunca estaremos solos, y así, llevando coraje en sus corazones, avanzaron juntos hacia un nuevo capítulo de su historia. Mientras el viento soplaba y acariciaba sus rostros, la luz del amanecer les ofrecía una promesa: la verdad podría ser dolorosa, pero también era liberadora. Cada paso los acercaba a su futuro, y juntos se preparaban a abrazar todo lo que vendría. Ahora, si te gustó esta historia, no pierdas ni un segundo más y suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a que otras personas reciban estos relatos. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, quiero saber qué piensas. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No te quedes atrás, actúa ya.